Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. En el programa de hoy los mecenas han elegido la vida de Pedro Alexeyevich en unos minutos, el tipo que convirtió al zarato ruso en el imperio ruso. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más que agregar, arrancamos. Nos ubicamos a finales del siglo XVII, en una Rusia que, ¿cómo definirla? Estaba toda cogida. Hasta este momento nunca había sido una potencia a tener en cuenta. Su mayor logro había sido agarrarse ese pedazo de hielo gigante que algunos le llaman Siberia. Pese a su tamaño, estaba aislada geográficamente, ya que no tenía acceso al mar Báltico ni al mar sin derechos. No tenía puertos modernos, ni flotas comerciales, ni acceso fluido al comercio europeo. Estaba atrasada como ella sola frente a las potencias occidentales, era hermética, decadente, con pocas instituciones educativas, con un sistema político semifeudal igual de atrasado que el ejército, y con una gran alergia a la burocracia moderna, lo que hacía que el aparato estatal fuera ineficiente, lento y sin especialización. En esta Rusia es donde nace, el 9 de junio de 1672, en Moscú, de la unión de Alejo I de Rusia y su segunda esposa, Natalia Narishkina, el señor Pedro I Alexeyevich, al cual, a diferencia de otros, no tuvo oportunidad a que el papá le pegara de chiquito, porque este se moriría apenas 4 años después, en 1676, heredándole el trono a su hijo mayor, medio hermano de Pedro, Fiódor III, de la familia Miloslavski. Sin embargo, este tenía la salud recontra hecha pija, y por sus enfermedades murió apenas otros 6 años después, en 1682. Sin hijos, cabe aclarar, y ya sabemos lo que eso significa. Estallaría una disputa por el trono entre la familia de Pedro y la familia de sus hermanastros. Se pudrió todo. Buah. Después de algunos pequeños detalles, como que algunos familiares de Pedrito serían asesinados frente a sus ojos, la disputa termina con el acuerdo de una coronación dual. Serían coronados Pedrito con 10 años y su medio hermano, Iván V, de 16 años, pero discapacitado mental y físicamente. Podría hacer algunos chistes sobre esto, pero YouTube me está apuntando con una pistola desmonetizadora mientras grabo. ¡Un especial! Evidentemente ninguno de ellos dos era capaz de gobernar, por lo que la verdadera autoridad quedó en las manos de su hermanastra Sofía, que actuaría como la regente de Rusia. ¿Cómo la describirías? Fea con F de foca. Sí, exacto. En los años siguientes, Pedro sería criado únicamente por su madre Natalia, la cual buscaba que creciera en un ambiente más relajado, más específicamente en un pueblo a las afueras de Moscú, donde tendría contacto con muchos extranjeros, incluidos alemanes, holandeses y escoceses, lo que le permitiría aprender distintos idiomas desde pendejo. En este lugar iría aprendiendo de medicina básica, anatomía, química y técnicas de fortificación militar. Nah, tenés que cerrar el gulag. Los genios hacen eso. Y escucha esto, gordo. Con apenas 12 o 13 años, Pedrito formaría una compañía de soldados de juguete compuesta por amigos y jóvenes nobles. ¿Qué? ¿Esto te parece una pelotudez? Bueno, vamos a ver si en unos instantes seguís pensando lo mismo. Volviendo al panorama general, la verdad que el gobierno de Sofía nos chupa un poco un huevo, así que nos saltamos para ir a 1689, donde estalla un chismecito de la zamputa. Sofía estaba organizando un golpe para asesinar a Pedro y quedarse con el poder absoluto. Bueno, no está claro si esto es verdad, pero por lo menos para Pedrito tenía sentido, así que comenzó a juntar a sus panas de juegos de niños, esos que mencionamos recién, para salir cagando al monasterio de la Trinidad San Sergio, a unos 70 kilómetros de Moscú. Desde ahí reunió a sus aliados, nobles leales, clérigos, boyardos anti-Sofía, un poquito de todo, e hizo llamados públicos acusando a Sofía de traición y presentando testigos que declararon que ella quería matarlo. La Sofía intentaría mandarlo preso, pero para su mala suerte, muchos nobles y clérigos se pasarían de bando al último momento, viendo que Pedro tenía el favor del ejército joven y los símbolos religiosos de su lado. Posteriormente intentaría negociar, pero Pedrito la mandó a freír churros y le ordenó rendirse y renunciar al poder.
Usando sus lealtades militares forjadas desde niño, la propaganda y su cerebro, supo jugar el rol de víctima sagrada para conseguir apoyo religioso y político. Logró acorralar a Sofía, hacerla renunciar y mandarla a vivir a un convento en la Loma del Orto en septiembre de 1689, bajo vigilancia por el resto de su putísima vida, evitando de esta forma que estallara una guerra civil. Es así como con 17 años inicia la historia de Pedro gobernando con poder absoluto. Y como vimos, de boludo no tenía un pelo. Su gobierno iba a ser un antes y después para Rusia. El tipo bancaba mucho la occidentalización de Rusia por su crianza, así que bien de película, escuchen esto, en 1697 viajó de incógnito a Europa, especialmente Países Bajos, Inglaterra y el Sacro Imperio, para aprender sobre tecnología naval, administración, cultura y economía, trabajando como carpintero en astilleros para aprender a construir barcos. Este zar ruso sí sabía lo que era agarrar la pala. Después volvería y por el lado administrativo reformaría el ejército y la marina, creando la primera armada rusa moderna. Fundó escuelas técnicas y militares e introdujo una administración centralizada y eficaz, basada en el modelo europeo. Crearía regimientos reales de élite, cuya base se encontraba en sus compañeros de juego cuando era niño. Rechazó las normas tradicionales rusas como el aislamiento de las mujeres nobles o el uso de la barba. Reformó el calendario ruso al estilo occidental. Teniendo en cuenta su objetivo de acercarse a Europa, construiría San Petersburgo como la ventana al viejo continente y en 1712 trasladaría la capital de Moscú a esta ciudad. Reemplazó las antiguas instituciones medievales rusas por un sistema más burocrático y europeo. Fundó ministerios modernos llamados colegios que se ocupaban de áreas específicas, guerra, comercio, justicia, etc. Estableció el Senado gobernante como el máximo órgano administrativo y judicial, que funcionaba cuando él estaba ausente. Y aunque muchas de estas cosas son cosas que ya existían en gran parte del viejo continente, en Rusia era algo que jamás se habían planteado. Por el lado educativo, mandó a jóvenes nobles rusos a estudiar a Europa occidental, simplificó el alfabeto cirílico y promovió la publicación de libros laicos, además de abolir el patriarcado de Moscú en el año 1700, reemplazándolo por el Sínodo Santo, un órgano gobernado por el Estado. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. Por el lado de la expansión territorial y los conflictos militares, no tuvo numéricamente muchas guerras, pero en vez de como otros países que tuvieron 10 guerras de 2 años, este tuvo 2 guerras de 1 año y otra de más de 20. Los primeros conflictos fueron contra el Kanato de Crimea y el Imperio Otomano en la Guerra Ruso-Turca de 1695 a 1696, donde capturó la fortaleza de Azov, dando a Rusia acceso al mar de Azov y potencialmente al mar Grone, y la segunda, la Gran Guerra del Norte, de 1700 a 1721, una guerra crucial de las más importantes de este siglo, contra la Suecia de Carlos XIII, entre otros, para asegurar el acceso de Rusia al mar Báltico. Este es otro tema sobre el que ya hice un video específico, así que si querés saber sobre lo bueno, lo malo y lo choto que pasó acá, anda a verlo, gordis. El tema es que tras esta turbulenta guerra hay un cambio geopolítico trascendental en la historia de Rusia, ya que de plano anexiona las provincias bálticas suecas y una parte importante de Finlandia, haciéndose con la hegemonía del mar Báltico, ganando prestigio internacional, posicionándose como la principal potencia del norte europeo y convirtiéndose oficialmente en un imperio. Eso sí, a costa de garcharse a los suecos, quienes ocupaban esa posición antes y que tras esta papeada termonuclear jamás volverían a ser relevantes, pese a toda la influencia que habían tenido el siglo anterior. Y por supuesto, otra que se quedaría recontracogida sería la República de las Dos Naciones, Polonia para los amigos, a la cual cambiarse de bandos no le sirvió para nada y no solo perdería toda su influencia en Europa, sino que pasaría a convertirse en la cola juguetona de todos sus vecinos. Y finalmente, el último conflicto de Pedro sería la campaña del Caspio, del 1722 al 23, una expedición militar hacia el sur contra el imperio safávida de Persia, rompiéndoles el orto al ocupar regiones costeras del mar Caspio y acercándose aún más a su fantasía erótico-festiva de crear una base naval rusa en el sur y fortalecer el comercio también hacia Asia Central e India. ¡Harry se está agachando a todo!
Pero bueno, más allá de todos estos logros económicos, políticos y militares, toca también hablarles un poco del chisme de su vida personal. Pedrito se casó 2 veces, la primera en un matrimonio arreglado por su madre cuando tenía 17 años, con Eudoxia Lopugina, a quien no amaba y se notaba mucho, porque cuando mandó a Sofía a un convento en 1698, también le metería una patada en el orto a su mujer, mandándola a otro convento. De esta pareja sobrevivió un solo hijo, Alexei Petrovich, quien nacería en 1690, el supuesto heredero natural, pero que a Pedro no le caía para nada bien, por considerarlo no solo incompetente, sino también por ser de su exmujer. El pendejo, todo resentido, se aliaría con los sectores conservadores y mientras su padre estaba en la Gran Guerra del Norte, intentaría conspirar contra él, cosa que saldría para el ojete, porque su papá no perdonaba una. Pedro agarró a Alexei de la oreja y lo mandó a torturar para después meterlo en una cárcel hasta su muerte en 1718. Acto que deterioró bastante la imagen de Pedro, incluso entre sus aliados. Pero como era un hijo de puta, le chupaba 3 huevos. Digo la verdad, le tiraron un par de happies en la cara, le explotaron la cara y la soltó como una puta. Su segunda esposa sería Marta Skabronska, una sierva lituana o letona que conoció en 1703 durante la guerra y que había sido capturada en una campaña militar. Y como si fuera una de esas telenovelas mexicanas donde el rico se enamora de la criada, Pedro se enamora perdidamente de la mujer, convirtiéndola al cristianismo ortodoxo y casándose con ella en 1712, actos tras los cuales la mujer adquiriría el nombre de Catalina. Seguramente ahora te suena, esta sierva lituana a la muerte de Pedro sería conocida como Catalina I. ¡Uf! No entiendo por qué después se inventan cada pelotudez en las novelas, si la historia es la mejor telenovela que existe. Nuestro querido Pedrito, quien por sus logros sería apodado más adelante El Grande, no podría seguir viendo la expansión rusa y todas las roturas de cola turca que vendrían más tarde, ya que acabaría por ir a mirar crecer el pasto desde abajo en 1725 a los 52 años, por una infección urinaria aguda acompañada por un cóctel de enfermedades que no vienen mucho al caso. Y como de sus hijos solo sobrevivieron 2 mujeres, su esposa Catalina, como bien dije, con apoyo de la Guardia Imperial, heredaría el trono, comenzando una nueva etapa de luchas sucesorias dentro de la familia Romanov. Por supuesto, tengo que repetir el chiste de la última vez que hablé de este tipo. El chabón medía más de 2 putísimos metros. ¿Cómo querés que no le tengan respeto a esta bestia? Cuando el ruso promedio medía entre 1,60 y 1,75. Literalmente, Pedro el Grande era muy grande. Y eso me hace preguntarme, ¿qué tan grande la tenía Pedro? ¡Rayos! ¡Está desnudo! Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que reduzca mi deuda con el fisco. Y a vos, que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios algún chiste sobre la altura de Pedro, para que el algoritmo haga lo suyo. Sin más que agregar, yo me despido. Espero verlos en los directos de los fines de semana y espero que tengan una buena semana. Buenas noches.初めての相手はジョジョではない。